él defenderá que María fue virgen durante y después del parto. Por tanto, les invito a que vean este debate con detenimiento, a que tomen nota de todo lo que se diga, a que pongan atención a todos los argumentos para que al final ustedes tomen la última decisión, ustedes saquen las últimas conclusiones. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Tu tiempo comienza ahora. Bueno, lo primero que podemos decir sobre María es que obviamente no tuvo más hijos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues es muy sencillo. Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 nos muestran la genealogía de Jesucristo. Y si ustedes ponen mucha atención, en Mateo capítulo 1, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, por ejemplo, vamos a ver, en un segundo, aquí se mencionan los hermanos de que hubo en la genealogía, pero ninguno era hermano de Jesús. Entonces, permítanme. Ok. Dice Mateo 1:2, Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Dice el versículo 11 de Mateo 1, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Sin embargo, cuando llegamos al final de la genealogía de Jesucristo, dice Jacob fue padre de José, esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Y ahí no se menciona otros hermanos, ni se dice que él tuvo hermanos, nada así por el estilo. Entonces, desde ese punto de vista, lo mismo sucede en la genealogía de Jesucristo dada en Lucas, no se mencionan ningunos hermanos de Cristo. Por otro lado, cuando se dice que ellos, la Sagrada Familia, huyó al desierto, Mateo capítulo 2, por ningún lado se muestra que ellos hayan huido con los hermanos de Jesús, ni siquiera cuando regresaron de Egipto, ¿sí?, y se radicaron en Nazaret, tampoco dice que estuvieron los hermanos de Jesús. Cuando se llevaron los hijos de Jesús, cuando se llevó a Jesús al templo, que se les perdió a María y a José, que duró 3 días perdido, por ningún lado se menciona a los hermanos de Jesús. De hecho, ella dice, tu padre y yo estuvimos preocupados por ti, pero no dice, y tus hermanos también. En ningún lado se mencionan ellos. También podemos decir que cuando Jesús estaba en la cruz, le entrega a su discípulo amado, a su madre, ¿ya? Desde ese punto de vista, él tenía que habérsela entregado a uno de sus hermanos de sangre, si las tuviera, pero pues no aparece. Por otro lado, también vemos que, no aparece ningún hermano de sangre de Jesús, sin embargo, él entrega esa a su discípulo amado para que la cuide y la reciba en su casa. Eso es muy interesante. Ahora, por otro lado, es también interesante que cuando se refieren a Jesús dicen el Hijo de María, pero en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento se habla de otro Hijo de María distinto a Jesús. Se habla hermanos de Jesús, ¿sí? Y el término en griego para hermanos de Jesús, que ahorita no lo tengo presente, pero ahorita más adelante me acuerdo, ¿sí? Aparece también en un pasaje donde dice que Jesús se le apareció a Pedro y a más de 500 hermanos. Es el mismo término. Entonces, a veces nuestros hermanos protestantes, cuando quieren hablar de que María tuvo más hijos, mencionan un pasaje donde se mencionan 4 supuestos hermanos de Jesús, pero obviamente no son hermanos de sangre, ¿sí? Porque no dicen que eran hijos de María por ningún lado. Son hermanos en la fe,
la fe en el Mesías, nada más. O eran también parientes, era el término que se utilizaba en judaísmo para determinar la parentela. Recordemos que en el judaísmo existían las Betab y los Betabot. Las Betabot y los Betab eran conjuntos de grupos familiares que estaban a cargo de un jefe que era el que cuidaba que ninguno tuviera necesidades, pero entre todos los del Betab, que era la familia global, o los Betabot, el conjunto de familias, todos se llamaban hermanos entre sí. Eso también lo encontramos en Génesis. Pero bueno, ya como se cumplieron mis 5 minutos, te doy el paso. Ok, gracias. Déjame acomodar mi cronómetro. Bien, yo ahorita en esta intervención no voy a refutar, ¿verdad? Voy a exponer para no tomar ventaja. Yo creo que la refutación ya la podemos hacer en la segunda vuelta. Ok, déjenme pongo mi tiempo. Bueno, en primer lugar es necesario resaltar que este tema de la perpetua virginidad no es un tema que sea explícito en la Biblia. Es decir, no vamos a encontrar una frase literal que diga María dejó de ser virgen. Tampoco vamos a encontrar una frase que diga María no dejó de ser virgen o siguió siendo virgen. Tampoco vamos a encontrar una frase que diga María tuvo más hijos o hijos de María, ¿no? Eso es algo absurdo. Porque la virginidad perpetua de María no es una doctrina que haya sido predicada ni por los apóstoles, ni por los profetas de Israel, ni por Jesucristo. Nosotros creemos firmemente que la virginidad perpetua es una doctrina de origen pagano que se introdujo en la Iglesia Católica. Es por eso que siempre decimos que la carga de la prueba la tiene el apologista católico romano. ¿Por qué? Simplemente porque los apóstoles nunca enseñaron que María es virgen para siempre. Jesucristo nunca enseñó que María es virgen para siempre. Entonces, si Jesucristo y sus apóstoles no enseñaron a la Iglesia la virginidad perpetua de María, entonces si ahora la Iglesia Católica nos quiere enseñar eso o quiere convencernos de eso, pues que ella nos convenza con las Escrituras de que María es virgen para siempre. En realidad nosotros no tenemos la carga de la prueba de demostrar que no fue virgen para siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia ni siquiera habla de eso. Ahora, sí tenemos pruebas y hay evidencias de eso. Primeramente quisiera resaltar una contradicción en la doctrina católica romana, y eso está en Apocalipsis capítulo 12, ya que la Iglesia Católica enseña que la mujer de Apocalipsis 12 es María. Los evangélicos creemos firmemente que es Israel, pero ese no es el tema del debate. Pero bueno, supongamos que fuese María. En Apocalipsis capítulo 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está enseñando que esta mujer tiene más hijos, que tuvo más descendencia. Ahora el enemigo católico puede decir, pero es que son los católicos o los que creemos en María como nuestra madre. Bueno, eso ya sería pues una interpretación privada o inventada lo que no está en la Biblia. El hecho es que esta mujer tiene más hijos. Nosotros creemos que estos hijos es la descendencia de Israel, ¿verdad? Los judíos, la descendencia de Israel en paralelo con la iglesia, pero bueno, eso es otro tema. Pero si nosotros aceptamos que la mujer de Apocalipsis 12 es María, pues según Apocalipsis 12, 17, esta mujer tiene más descendencia, tiene más hijos. Ahora, en cuanto a la perpetua virginidad, la palabra de Dios es muy clara. Jesucristo vino mediante un parto natural, no mediante un parto sobrenatural. Él vino mediante agua y sangre, según el apóstol Juan escribe en sus cartas. También, primera de Juan 1:14 nos dice que el verbo se hizo carne. Romanos 9:5 nos dice que de los patriarcas vino Jesucristo según la carne. Y Cristo vino naciendo de una mujer. Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Su parto fue natural y no sobrenatural. María sangró, ¿por qué? No lo dice la Biblia, pero lo demuestra porque María ofreció una ofrenda de expiación, está en el libro de Lucas, para purificarse de su sangre. Cuando lo concatenamos con Levítico 12, nos damos cuenta que ella ofreció un sacrificio de expiación por su sangre de parto. No podemos decir que esta sangre es de menstruación, porque cuando el sacrificio era por menstruación, no había presentación ni de niño ni de niña, mucho menos de circuncisión. Pero en el caso de Jesucristo claramente vemos una presentación y una circuncisión, lo cual demuestra que esta ofrenda fue de sangre de parto y no de sangre de menstruación. Tenemos también otras evidencias, por ejemplo, digamos, Mateo 1:25, ¿no?
pero no la conoció. Otra versión dice, pero no tuvo relaciones sexuales conyugales con ella hasta que le dio a luz a su hijo primogénito, a su primer nacido. Entonces, si Cristo es el primogénito, es porque vinieron más después de él. La Biblia no lo dice, pero la Biblia nos da las evidencias. No solamente tenemos a los hermanos de Jesús, pudiésemos debatir, porque los católicos dicen, no, es que son primos, son parientes, pero la realidad es que la Biblia nos menciona la palabra primo. Por ejemplo, con Elizabeth nos menciona que en Colosenses capítulo 4, versículo 10, que Marcos era primo de Bernabé. Entonces, sí existe la palabra primo, sobrino y pariente en la Biblia. Entonces, ahora hay que definir si esos hermanos son de sangre o si no son de sangre, pero eso lo tiene que probar el Dios católico, tiene que refutar que no son hermanos de sangre. Y aunque lo lograra hacer, ¿qué vamos a hacer con las hermanas? Porque Jesús también tuvo hermanas. La Biblia es muy clara en Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando nos demuestra que los hermanos de Jesús están con María en el aposento alto. Y la versión católica de Jerusalén dice, María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Entonces, hay evidencias que nos pueden apuntar a que María perdió su virginidad. Dios les bendiga, vamos a discutirlo. ¿Listo? Dame un segundo que estoy tomando apuntes. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Está apagado tu micrófono? ¿Ya? Listo, entonces vamos a empezar. Dice que no hay un texto que evalúe la virginidad perpetua de María. Bueno, lo que no hay es un texto que avale que ella perdió la virginidad. Textos que avalen la virginidad de María sí existen. Tenemos, por ejemplo, Isaías 7:14, ¿sí? Dice lo siguiente. Vamos a buscarlo rápidamente. Vamos a ver. Isaías 7:14 dice lo siguiente. Por eso el Señor mismo les dará un signo, una señal. Miren que la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Manuel. Ahora, miremos cómo esto se cumple en Mateo 1:23. Dice en Mateo 1:23, vamos a buscarlo. Mateo 1:23 dice lo siguiente, desde el 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces vemos que acá dice, la Virgen, que es el sujeto, concebirá y dará a luz. No dice que después de concebir y dar a luz dejará de ser virgen, sino que la señal, el portento de Dios es que precisamente siendo virgen concebirá y dará a luz. No hay ningún momento donde diga que deja de ser virgen, pero sí hay un momento donde dice que el portento, la señal de Dios es que siendo virgen va a concebir y dar a luz. Ahora, bueno, por otro lado, vemos también los padres de la iglesia. Podemos encontrar esto en el protoevangelio de Santiago, también en documentos apócrifos del segundo siglo, de corte cristiano, no de corte gnóstico. Por otro lado tenemos Apocalipsis 12. Bueno, él mismo dio la respuesta y se refutó, y voy a explicar por qué. En Apocalipsis 12 la mujer dice, el dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia. Ok, ¿quiénes son su descendencia? Contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. O sea que estos hijos no eran por filiación, ni por sangre, ni por carne, sino que su filiación era por espiritualmente. ¿Por qué? Porque dicen, esos hijos son los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Ahora él dice que nosotros los católicos creemos que es Israel, que es la Virgen María, que ellos creen que es Israel. Bueno, los católicos creemos primeramente que es la iglesia, y en segundo lugar que es María, imagen de la iglesia, pero no creemos que es Israel. ¿Por qué no creemos que es Israel? Porque los israelitas o los judíos no creen en Jesús. El mismo Juan, autor del Evangelio, del Apocalipsis, y también autor del Evangelio, nos dice en Juan 1:14, o antecitos, del 11, dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por eso la interpretación del hermano tiene que ser equivocada. No puede ser Israel, porque Israel no lo recibió a él.
De hecho, lo rechazó. Y dice que a los que sí lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por otro lado, él dice, que fue un parto natural según la carne. Bueno, le quiero recordar a Isaac que cuando Juan y los otros apóstoles hablan de que fue nacido según la carne, era una respuesta frente a los gnósticos, específicamente los docetistas y los de Cerinto, que decían que Jesús era un eón, no era Dios, sino un eón, ¿sí?, que había tomado apariencia humana. Otros decían que era Dios, ¿sí?, como los docetistas, que decían pero que no era realmente humano, no tenía verdaderamente carne, sino apariencia humana. Entonces, hay que poner los textos en su contexto para no confundir y saber, pues, a qué se refieren los textos bíblicos y no citarlos de manera, digamos, alocada, pues. Ahora, por otro lado, yo puedo decirle que, contradecir a mi hermano, mostrándole que el parto de María no fue sobrenatural, de Jesús, no fue natural. Primero que todo, fue anunciado proféticamente. Segundo, fue anunciado por un ángel a María. También fue confirmado por un ángel a José. También su prima Isabel lo confirmó, llena del Espíritu Santo. Por otro lado, se presentaron reyes sabios de Oriente y le presentaron regalos a él. También llegaron los pastores a los que los ángeles le anunciaron y fueron y le dieron gloria a Dios por este hecho. Si eso es natural, pues eso debe suceder cuando todos nacemos, pero creo que eso no es así. Muchísimas gracias, es tu turno. Ok, gracias. Déjame poner mi tiempo. Ok, primeramente, bueno, quiero mencionar rapidito lo que ahora sí que mencioné hace rato sobre el parto natural de Cristo. Primera de Juan, 5, 6 dice, este es quien vino mediante agua y sangre. Es decir, cuando hay un nacimiento se rompe la fuente, ¿no? Y sale agua y sale sangre. Mediante agua y sangre, dice, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Ahora, primera de Juan 1:14 dice, y hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo, el Salvador, a este mundo. Entonces, ¿cómo vino Cristo? Naciendo de una mujer. Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Entonces, si Cristo vino al mundo naciendo y en su nacimiento hubo agua y sangre, según primera de Juan 5:4 al 9 en adelante, entonces María perdió su virginidad porque no fue un parto natural. María no dio a luz a Cristo en espíritu, no salió de María un espíritu y después se encarnó y se hizo un ser humano. Hubo algún acto así, milagro, ¿no? Eso no está registrado en la Biblia. Ahora, también la palabra de Dios es muy clara en 1 Juan 1:14 cuando dice que aquel verbo fue hecho carne. Entonces, este parto fue carnal, no fue espiritual. Romanos 9:5, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, si Cristo vino naciendo, según la carne, y en su nacimiento hubo agua y sangre, y además podemos encontrar en este caso a María haciendo una ofrenda de expiación, específicamente en Lucas 2:21 al 24, que es para cumplir Levítico 12:12, para que se purificara de su sangre de parto. Entonces, por lógica entendemos que ella perdió su virginidad. De lo contrario, pues mi hermano Rodrigo Calvo tiene que refutar eso con la Biblia. Tiene que explicarnos de qué se purificó María, de qué se purificó, de su sangre, pero ¿de qué? ¿De menstruación? O si no sangró, entonces ¿de qué se purificó? ¿Para qué hacer esa purificación? Él puede decir que solamente fue para cumplir la ley, pero pues sería inventar algo que no está en la Biblia. Bueno, quería mencionar eso rápidamente. Ahora sí ya me aboco a la refutación lo más rápido que pueda. Bueno, él mencionó, mejor dicho, que en la genealogía, ¿verdad? En este caso del Señor Jesucristo, no vienen los hermanos, pero también cuando se menciona a David y a Salomón no se menciona a los hermanos, solamente se menciona a David. Isaías engendró a David, David engendró a Salomón, pero no se menciona a los hermanos. Ahora, en una genealogía no tienen por qué venir hermanos, porque es una lista de antepasados
no de descendientes ni de personas de la misma generación, así que ese argumento queda refutado. Menciona también, dice que en Mateo 2 y en otros pasajes de la Escritura no se mencionan los amados de Jesús, que los amados de Jesús no estaban cuando Cristo estaba crucificado, los ángeles lo estaban crucificando, pero se le olvida que los amados de Jesús no creían en él, según el Evangelio de Juan y según el Salmo 66, por eso no estaban ahí. Pero el hecho de que no, en esos pasajes de la Escritura no sean mencionados no quiere decir que no existan, porque en todos los evangelios se mencionan los hermanos de Jesús. Pues tenemos en Marcos capítulo 3, lo tenemos en muchos pasajes. En Hechos 1:14, después de la resurrección del Señor Jesucristo, en el aposento alto aparecen nuevamente los hermanos de Jesús. El apóstol Pablo menciona a los hermanos de Jesús en sus cartas. En 1 Corintios 9, no tenemos derecho a tener una hermana por mujer como Cephas, al resto de los apóstoles y los hermanos del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice que cuando subió a Jerusalén no vio a ninguno de los apóstoles, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor Jesús. Entonces los hermanos del Señor Jesús siguen siendo mencionados. El hecho de que ahí no aparecieron no quiere decir que no existen, así que ese argumento ahí también queda refutado. Menciona también en este caso lo que es Isaías 7:14. Sin embargo, en Isaías 7:14 la Escritura solamente está demostrando que una virgen quedaría embarazada de manera sobrenatural, pero no está diciendo que después del parto ella seguirá siendo virgen. Eso es hacer una falacia de exégesis y añadir a la Biblia algo que ella no está diciendo. Y la prueba de ello es que después del parto María ya no se le vuelve a mencionar, no se le vuelve a otorgar el título de virgen. En Hechos 1:14 la Biblia dice María la madre de Jesús y de sus hermanos, no dice la Virgen María, lo que demuestra pues que esa profecía pues no está mal interpretada por la Iglesia Católica. Menciona también lo que es 1 Corintios 15, dice que si acaso María tuvo más de 500 hermanos, ¿no? La respuesta es no, porque claramente el contexto está hablando en un contexto espiritual y no de hermanos de fe y no en un contexto familiar, como lo hacen los evangelios, ¿no? No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros, etcétera. Entonces ahí no tiene nada que ver. En cuanto a los hijos de la mujer de Apocalipsis 12, no importa quiénes son, lo que importa es que esta mujer tiene más descendientes, ¿sí? Y si esta mujer es María, entonces ahí queda completamente refutada la perpetua virginidad. Ok. ¿Sigues tú? ¿Cuántos tiempos vamos a tener? Llevamos 10 minutos, llevamos, 20 minutos, ¿no? Que sean 2 rondas más, ¿no? Una última refutación y una conclusión. O sea, 5 de refutación y 5 de conclusión, ¿no? Y ya terminamos. Para cada uno, pues. Ok. Ok, entonces, ahorita vas tú, refuto yo, concluyes tú y concluyo yo. Ok, va, listo. Bueno, aquí él mismo se responde que por qué María tuvo que presentar sacrificio, ¿sí? Pues en primer lugar, porque Gálatas 4:4 dice que Jesús fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. María estaba bajo la ley. O sea, no hay ningún argumento, ¿sí?, para que María pudiera violar la ley. De hecho, si violaba la ley, era lapidada. Y eso era algo que teníamos que tener muy claro. María no estaba por encima de la ley, por tanto tenía que cumplirla. O sea, no es prueba de que María haya perdido la virginidad. Por otro lado, en todas las genealogías de la Biblia, cuando se habla de un personaje, por ejemplo de David, se menciona el nombre de sus hermanos dentro de la genealogía. O sea que él dice que la genealogía no se menciona a los hermanos, eso es una falacia, porque en el caso de David sí se mencionan, en su genealogía se mencionan quiénes eran sus hermanos. Entonces, ese argumento queda completamente refutado. Por otro lado, él dice que había dicho que el primogénito es el primero de varios hijos. No, esa es la definición que hace él, pero la definición que hace la Biblia es que es el primero, o sea, el primero en nacer que recibe la bendición, ¿sí?, y que recibe la herencia, nada más. No dice si no habría segundogénito, tercergénito. De hecho, tampoco existe en el femenino, en las mujeres se habla de primogénita en la Biblia. Esto era una cuestión de derecho de herencia, no era una cuestión de numeración. Como les digo, no existía ni segundogénito, ni tercergénito, ni primogénita. Eso es completamente falaz. Ahora, por ejemplo, si analizamos, ¿qué les digo? El hecho, a ver, déjenme mirar. El caso de Saúl y Jacob. Jacob fue el segundo en nacer, pero ¿qué pasó? Le compró la primogenitura de Saúl con un plato de poción roja, de pócima roja,
o de lentejas, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que le compró según Isaac? ¿El derecho de decir que él nació primero o el derecho de la herencia y la bendición? ¿Qué fue lo que le compró con un plato de pote rojo, como se llama? Entonces, con eso queda también refutado el argumento de la progenitura. Por otro dice, menciona Hechos 14, que dice que María, madre de Jesús, estaba, a ver, vamos a leerlo lo que dice específicamente. Vamos a ver qué dice. Dice Hechos 1:14. Dice lo siguiente: todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Sus hermanos está recayendo sobre Jesús, no sobre María como madre. Ahora, por otro lado, él dice que la Biblia menciona varias veces a los hermanos de Jesús y que tenía hermanas, pero y la palabra es adelfos, ¿sí? Y ellos dicen que eso se refiere a hermanos de sangre, pero ya como se había dicho en 1 Corintios capítulo 6, también aparece la palabra de adelfos. Dice, luego se le apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Según esa misma lógica, entonces María no era una mujer sino un conejo, porque alcanzó a tener 500 hermanos de Jesús. Bueno, eso tendríamos que comprobarlo con la Biblia. Por otro lado, ¿qué más dice? Que era un parto natural, porque la Biblia dice que nació por agua y sangre. Bueno, miremos a ver qué es lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 nos dice lo siguiente: Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre, y el Espíritu es la verdad. ¿Ok? Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Aquí no se está refiriendo a la forma como nació Jesús, ¿sí?, sino lo que Jesús representó. De hecho, en Primera de Juan capítulo 4 versículo 6, ahí mismo, pero en capítulo 6 nos dicen qué significa nacer en carne. Por ejemplo, dice el 4:2, en esto reconocerán al que es inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en carne procede de Dios, y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y que ya... ¡Ay, tan rápido, Bueno. Sí, son 5 minutos. Dale. Bueno, ok, comienzo ya. Bueno, voy a comenzar desde donde se quedó mi hermano Rodrigo. Bueno, él menciona Primera de Juan 5 y dice que aquí, bueno, esto no es una prueba o que no demuestra que el nacimiento de Cristo fue carnal. Claro que sí. De hecho, el contexto lo hace aún más claro. Vamos a leer el versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es quien vino mediante agua y sangre. ¿A dónde vino? A la tierra. ¿Cómo vino? Naciendo. Gálatas 4:4, nacido de mujer. ¿Sí? Es el que vino mediante agua y sangre. El Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad, y tres son los testigos. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, cuánto más el testimonio de Dios, que es mayor, y este testimonio de Dios es el que Él ha dado acerca de su Hijo. Arriba está hablando del nacimiento de nosotros como nuestro nacimiento espiritual, y después lo concretan con el nacimiento de Cristo, cómo vino Él a la tierra. Y si eso no es suficiente, simplemente tenemos también 1 de Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, no según el Espíritu, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Además, la ofrenda de expiación de María no solamente fue para cumplir la ley, sino porque ella se purificó de su sangre. De hecho, ahí dice, en el pasaje de Lucas dice que cuando se cumplieron los días de su purificación, fue para presentar la ofrenda, para presentar al Señor y para circuncidarle. Entonces ahí ese argumento de mi hermano Rodrigo queda completamente refutado.
Bueno, Rodrigo Calvo no pudo probar la virginidad perpetua de María, como les dije que la carga de la prueba la tiene el católico y no el evangélico. ¿Por qué? Porque la doctrina de la perpetua virginidad no fue enseñada por los apóstoles ni por Cristo. Yo reto a cualquier amigo católico que me dé la cita bíblica donde yo pueda ver a un apóstol enseñando que María es virgen para siempre. ¿Cuándo Pablo enseñó eso? ¿Cuándo Pedro enseñó eso? ¿Cuándo Juan enseñó eso? ¿Cuándo Jesucristo enseñó que María sería virgen para siempre? Eso no existe en la Biblia, no es doctrina apostólica ni cristiana, eso viene después de los apóstoles, tanto bíblicamente como históricamente. Ok, ahora, él menciona a los hermanos de Jesús y trata de negarlos, no es que eran sus sobrinos, eran sus parientes, eran hijos de otra mujer o cualquier otro pretexto para negarlos, pero se le olvidaron las hermanas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las hermanas? Las hermanas de Jesús también son mencionadas. Vamos a decir que también son sus primas, sus sobrinas, o que son sus medias hermanas, hermanas adoptivas, pero hijas de otra mujer. No, eso es una falacia. Ahora dice que si acaso María tuvo más de 500 hijos, según 1 Corintios 15, ahí no está hablando de María, ahí no está hablando de hermanos de Jesús carnales, está hablando de los hermanos, en este caso de la congregación, y eso lo refuta Hechos capítulo 1, versículo 14, porque dice que en el aposento estaban los apóstoles, estaban los hermanos, estaban las mujeres, María y los hermanos de Jesús, separando a los hermanos de Jesús, tanto de los hermanos de fe, o los hermanos de la congregación, de los creyentes, los separa de los creyentes, los separa de los apóstoles, y a un lado de los apóstoles y de la iglesia, y de María, las mujeres, ponen a los hermanos de Jesús, demostrando que no son hermanos de fe, así que ese argumento queda también refutado. Menciona a Delfos, claro, pero Delfos en el caso del Señor Jesucristo es mencionado en un contexto familiar de primera línea, nunca es mencionado en un contexto de fe o de nación o de otro tipo de hermanos. Según en cuanto al primogénito, bueno, Esaú vendió su derecho, pero no su calidad de ser el primer nacido. Y es verdad que no siempre el primer nacido tiene hermanos. Hay primogénitos solitarios, como el libro de Crónicas, que vemos personas que fueron primogénitos y no tuvieron más hermanos. Pero en el caso de Cristo se menciona que es primogénito y se mencionan los hermanos, lo cual demuestra que no era un primogénito solitario. Ahí se refuta también ese argumento. Y bueno, menciona que los descendientes de la mujer de Apocalipsis 12 son los católicos. Mentira, son los que recibieron la ley y los mandamientos de Dios. Según Deuteronomio 4.2 lo recibió Israel. Según Romanos 9.1 al 5 lo recibió Israel. Él no pudo refutar que la mujer de Apocalipsis 12 tiene más descendencia. Sean los católicos o sea quien sea, esa mujer tiene más hijos. Y si esa mujer es María, según la Iglesia Católica, entonces María tuvo más hijos. Y conste que yo no creo que María es la mujer de Apocalipsis 12. Ahora, para terminar, él mencionó también sobre la genealogía. Y dijo que yo dije que la genealogía de David no aparece en sus hermanos. Es una falacia de hombre de paja, él está adulterando la verdadera declaración. Lo que yo dije es que en la genealogía de Jesucristo, cuando se menciona a David y a Salomón, no se mencionan a sus hermanos. Así que decir que porque no se mencionan los hermanos de Jesús en esa genealogía no existen es una falacia. ¿Por qué? Porque es una genealogía de antepasados, no de descendientes ni de personas de la misma generación. Y vuelvo a repetir, después de la resurrección los hermanos de Jesús aparecen en Hechos 1.14 y el apóstol Pablo los menciona en su carta a los Gálatas y también en su carta a los Corintios, demostrando que los hermanos de Jesús después de la resurrección siguen siendo mencionados en las Escrituras. No los pueden borrar, no los pueden esconder. Ok, ahora tienes tus 5 minutos de conclusión. Tú me dices cuando estés listo. Bueno, dame un segundo. Ok, listo ya. Dale. Bueno, Isaac utiliza primera de Juan capítulo 5 versículos 1 en adelante para decir que cuando dice que Jesús vino en agua y sangre se refiere al parto. Bueno, supongamos que eso fue así. Sin embargo, el mismo Juan en capítulo 19, versículo 34 de su evangelio, dice, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Entonces, si eso significa que perdió María la virginidad, quiere decir también, según la misma lógica de mi hermano, que Jesús perdió la virginidad cuando el soldado lo atravesó con una lanza, porque también brotó sangre y agua. Esto es un argumento totalmente traído de los cabellos. Por otro lado, él dice, vuelve y repite lo de la genealogía, dice que es una genealogía ascendente. Todas las genealogías son ascendentes, incluso la de David, pero cuando llega a David menciona cuáles eran los hermanos de David. En cambio, cuando llega a la de Jesús, no. Por lo tanto, podemos decir, o Isaac se equivocó o no entiende cómo es la mentalidad judía,
¿sí? Al mencionar las genealogías, o Mateo se equivocó. Ahora él dice que ningún apóstol, nadie en la Biblia menciona la virginidad perpetua de María. Ya le mencioné a Isaías 7:14, le mencioné al apóstol Mateo, le mencioné al evangelista Lucas, además por confirmación del Espíritu Santo. O sea, yo creo que lo que no existe es un documento de algún apóstol o de alguien en la Biblia que haya dicho que María haya perdido la virginidad. Simplemente esto se anunció primeramente y ya se asumió que eso seguía haciendo. Por eso no tenían que estar repitiendo la Virgen, la Virgen, la Virgen. No, ya se sabe que ese personaje está asociado a una señal de Dios y las señales permanecen. Tanto permanecen que, volviendo a Apocalipsis capítulo 12, uno puede darse cuenta que lo primero que dice en Apocalipsis 12 es que apareció en el cielo una gran señal. Una gran señal. Por favor, no pongas letreros mientras estamos hablando porque me estás tapando. ¿Ok? Eso es grosería. Entonces, y apareció en el cielo una gran señal. Dios, cuando da señales, son porque son perpetuas. ¿Ok? Y es esta mujer. Ahora, él vuelve y dice que no, que Apocalipsis 12:17 refuta, porque dice que la mujer tuvo más hijos. Claro, pero ahí no está diciendo que los tuvo por agua y sangre o carne, como quiera interpretarlo, ¿sí? Porque esto también lo escribió Juan, y no dice que son de carne, ni de sangre, ni de agua, ¿sí? Dice que son hijos o descendencia porque obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesucristo. Y él vuelve a insistir que él cree que es Israel, pero vuelvo y le cito a Juan capítulo 1 versículo 11: vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, su interpretación está contradiciendo al mismo Juan en su evangelio. No puede Juan contradecirse en Apocalipsis y en su evangelio. Tiene que haber una unidad. La interpretación tuya está contradiciendo esa unidad. Por otro lado, dice que sí, que reconoce que Adelfos tiene que ver con hermandad, pero ¿qué hacemos con las hermanas de Jesús? Que el término en griego es Adelfí. Adelfí simplemente es la feminización de Adelfos. Ahí no pasa absolutamente nada, porque además ya se le probó con 1 Corintios capítulo 15 versículo 6 que Adelfos significa, Jesús se le apareció a 500 Adelfos, y él sigue insistiendo que Adelfos lo dijo, y ustedes pueden devolver la grabación donde él dijo que Adelfos no se refería a hermanos en la fe, sino a hermanos de la familia, hermanos de sangre. Entonces aquí hay una contradicción gravísima. Por otro lado, ¿qué más encontramos aquí? Bueno, ya comprobamos que el primogénito no es el primero de muchos hijos. Él tuvo que reconocer y decir que se equivocó en este asunto, ¿sí? Pero de hecho, cuando se menciona la genealogía, por ningún lado dice Jesús es el primogénito y los que le siguieron fueron tales y tales y tales, como aparece en el resto de la Biblia. Eso no sucede, no aparece. Por otro lado, en Mateo 1:14, en Hechos 1:14, me llama la atención que él dice que menciona a sus hermanos, a los hermanos en la fe, y luego dice que a los hermanos de Jesús, dice, todos ellos íntimamente unidos se dedican a la oración en compañía de algunas mujeres. Aquí no habla de los hermanos ni apóstoles, dice mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿De los hermanos de quién? De Jesús. Porque si fuera como él está diciendo, entonces serían los hermanos de María. Listo. Ok. Ok, dame un segundo nada más. Ya este fue el segundo tiempo de refutación, ¿no? El último. Sí, ya. Bueno, se supone que era la conclusión, pero... Sí, la conclusión. Pero, ok. Entonces, pero como refutaste, pues yo tengo derecho a responder, ¿no? Bueno. Mi hermano Rodrigo Calvo no pudo probar la virginidad perpetua de María. No pudo probar que ninguno de los apóstoles enseñó explícitamente, o por lo menos implícitamente, esta doctrina, ni Jesucristo, lo cual demuestra que no es doctrina cristiana ni apostólica, sino más bien de origen pagano, y que lo enseña la Iglesia Católica, pero no lo enseñan las Escrituras. Por tanto, no es una doctrina enseñada por los apóstoles ni por Cristo.
ni por la iglesia del primer siglo. Ok. En cuanto a Hechos 1.14, la Biblia es muy clara cuando menciona a los hermanos de Jesús, María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Son mencionados los hermanos de Jesús después de la resurrección, pero no solamente ahí, también en 1 Corintios 9.5 el apóstol Pablo dice, no tenemos derecho de tener a una hermana por mujer como Pedro y el resto de los apóstoles y los hermanos del Señor Jesús, demostrando que estos hermanos no son ni los apóstoles de Jesús, ni parientes, ni hermanos de fe, ni otro tipo de hermanos, sino hermanos carnales. También el apóstol Pablo en Gálatas dice, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, a Santiago, el hermano del Señor. Entonces los hermanos traspasan después de la resurrección. Y vuelvo a repetir, el caso de las hermanas, ningún apologista, yo he visto ningún debate que mencione a las hermanas de Jesús. ¿Qué pasó con las hermanas? No pueden negarlas tampoco, por más que digan, no, es que eran sus primas, sus sobrinas, se tiene que probar, no se tiene que suponer. Así que queda refutado eso. 1 Corintios 15.5, claramente el contexto del texto hace claro que son hermanos de fe y no hermanos de sangre. Y estos mismos hermanos estaban en el aposento alto y la Biblia menciona a estos hermanos, a María, a las mujeres, a los apóstoles y a los hermanos de Jesús, separándolos de todos los demás, demostrando que estos hermanos son carnales, son familiares y no de fe. Ahora, mencionó también que el pueblo de Israel no creyó en Jesús. Claro, pero nosotros estamos diciendo que en Apocalipsis 12 la Biblia nos enseña que los hijos de esta mujer son los que recibieron la ley originalmente. ¿Quién la recibió originalmente? Deuteronomio 4.2 y Romanos 9.5, Israel. Y según Romanos 11, al final todo Israel será salvo. Así que, bueno, eso no tiene nada que ver. Menciona que la señal de la Virgen es que el Mesías... Que la madre del Mesías sería virgen por siempre. La señal del Mesías, sería que su madre sería virgen por siempre. Si su madre deja de ser virgen, él deja de ser Mesías. Eso es una falacia. En ninguna parte de la Biblia se enseña que la madre del Mesías sería virgen por siempre. Pero solo se enseña que sería virgen cuando quedara embarazada. Pero no hay ninguna prueba bíblica contundente que demuestre que después del parto ella seguiría siendo virgen. Y la Biblia no lo menciona ni antes ni después del parto en ninguna parte de las Escrituras. Menciona Isaías 7.14 y Mateo 1.20, pero esto solamente demuestra que el embarazo de María fue sobrenatural, pero no demuestra que el nacimiento de Cristo fue sobrenatural. Él dice que los hijos de María, los hijos de la mujer de Apocalipsis 12 son espirituales. Entonces también Jesucristo es un hijo espiritual, porque antes de estos hijos es mencionado el Mesías. Claro que no, son hijos carnales. Nosotros creemos que es Cristo y la descendencia de Israel, pero los católicos creen que es María. Entonces si la mujer de Apocalipsis 12 es María, entonces esta mujer tiene más hijos además de Cristo. Pero bueno, también mencionó la genealogía y dice que en la genealogía de Jesucristo sí se mencionan los hermanos de David y no es verdad. Vamos a verlo en el tiempo que me queda. Mateo 1.6. Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón, de la que había sido esposa de Urías. Entonces los hermanos de David no son mencionados aquí. Eso quiere decir que los hermanos de David no existen, entonces es una falacia. Tampoco los hermanos de Jesús son mencionados. ¿Por qué? Porque es una lista de antepasados, no de descendientes ni de personas de la misma generación. Entonces no hay ninguna razón por la cual los hermanos tengan que estar aquí. Y el hecho de que la genealogía no aparezca no quiere decir que no existen, porque después de la genealogía vuelven a aparecer otra vez. Menciona otra vez el término primogénito. Y claro que yo reconocí que no siempre el primogénito tiene hermanos o es acompañado. Hay primogénitos solitarios, como lo enseña el libro de Crónicas. Pero siempre la Biblia nos demuestra que la diferencia entre un primogénito solitario y un primogénito que tiene compañía o que su madre parió más hijos es cuando se mencionan a sus hermanos, como en el caso de 1 Corintios de Crónicas 23.6, cuando se menciona primero a primogénitos que no tuvieron hermanos y después se menciona a otros primogénitos que sí tuvieron hermanos. Y en el caso de Jesús, en Mateo 1.25, se menciona que él fue primogénito, y después de que a Cristo se le da el término de primogénito, el título de primogénito, se mencionan a los hermanos y a las hermanas en los evangelios, demostrando que no fue un primogénito solitario, sino el primer nacido de muchos. Entonces, como lo dije al inicio, es imposible comprobar que la Biblia diga a la letra que María tuvo más hijos o que María perdió la virginidad o al revés. Ahora, en cuanto a si de Jesús salió agua y sangre en el Calvario, eso no tiene nada que ver si él perdió su virginidad o no, porque eso fue un sacrificio. Pero en 1 de Juan 5 la Biblia no está hablando de un sacrificio, sino de un nacimiento, lo cual demuestra que el nacimiento de Cristo fue carnal, y si fue carnal y de María salió agua y sangre, ella perdió su virginidad, y la prueba es que ofreció un sacrificio de expiación de su sangre en el libro de Lucas. Dios les bendiga. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. No sé si tengas algo que decir antes de terminar el video. Bueno, este diálogo. No, muchísimas gracias, Isaac. Pues fue muy provechoso poder dialogar.
Fue algo improvisado, pues así de último momento, pero chévere, me gustó. Ojalá Ok, lo pues ahí volvamos. estamos. Perfecto, ahí estamos en contacto, Rodrigo. Dios te bendiga.